Guk parte hartu genuen bigarren edizio horretan, 2018an izandako horretan, eta, bueno, ez zegoen a prioririk, hori ez da praktika ona, nik uste dut, holako prozesuetan jakin behar dela lehendabizi, bueno, non zabiltzan bai, baina, bueno, Mikelek aipatu du, ez, prozesu honek eramaten zaituela eta ez dakizu nola bideratuko den eta zertan amaituko duzun, ez, baina ez dugu beldurrik izan behar. Bueno, guk bigarren saio honetan parte hartu genuen, baina ez genuen gainditu, bai? Eta, bueno, ez genuen gainditu gutxirengatik, esan beharra dago, ez genuen forsatu nahi izan, eta aukera esan genuen, ze gure estandarizazio propioa ere aurkitu dugu prozesu horretan, eta ikusi genuen, bueno, pues, genituen herramienta txiki batzuekin ere, igual forzatzen ba genuen ere, igual almen horretan izango ginela gainditzeko. Baina ez hitzaiguen asko interesatu, egia esan, nahiago genuen gauzak ondo egin, ez? Eta, bueno, Legazpik bai gainditu zuen, edizio horretan egon ginen 4, ez? Eta Legazpik bai gainditu zuen, guk ez? Baina, bueno, eskuragarri esan daiteke, etorkizun batean, eta, bueno, bestela ere eramango dut hau, etzera, zuzenean, eta ez da apenas nabarituko, ez? Baina, bueno, prozesu honetan nik aipatu nahiko nuke izandako edo bizi izan genituen esperientziak, ez? Nik uste dut, bizitza honetan izan behar duzula egoera bat, beti nola baita edo, lanean eta aritzen zarenean eta ohartzen zarenean gauzak zaretela ondo egiten ari, forzatuen behar zaitu, erabaki bat edo beste prozesu batean sartzen, ez? Nik esango nuke holako prozesu hauek eta hau bereziki nik uste dut oso lagungarria dela horretan. Por la experiencia de estos años en el Ayunta de Amurrio, que yo llevo ya 8 años, pues hay ciertas inercias, y eso yo creo que es compartido por todas y por todos, que nos llevan, pues sobre todo al día a día, ¿no? El ir apagando fuegos, es no pararnos a pensar ni a ordenar, ¿no? Yo creo que es, como se ha dicho, hay un cambio evidente, ¿no?, en la forma de hacer política local, que tiene que ver también con formar estrategias, ¿no? Y las estrategias, decía, que muchas veces tener que hacer estrategias te viene dado por un proceso como este, quizá, ¿no? Otros ayuntamientos que ya tienen mayor trayectoria o incluso recursos, ¿no? Bueno, pues igual han podido iniciarse en esos parámetros. Nosotros, afortunadamente, el OGE lo que nos pone encima de la mesa y nos ha puesto encima de la mesa ha sido una forma distinta de trabajar, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente, decíamos antes con Ana Izquierdo, que es la técnica de participación que ha estado de manera activa en el proceso, que primero hay que conocer para después ordenar, ¿no? ¿Y cómo conocemos? Pues igual a través de estrategias como estas, ¿no?, con herramientas como estas. Se decía, y es verdad, que la participación del personal técnico es esencial, y yo creo que en todas las organizaciones tenemos personas que son muy capaces y que están muy motivadas, y yo creo que son los verdaderos valores. El incentivo tiene que venir precisamente por esto, porque son proyectos en los que tenemos que ilusionar, ¿no? En nuestro caso en concreto, además, fue hecho en una realidad muy concreta, con personas muy concretas, también limitadas, y veníamos también de una trayectoria en la que en los últimos años hemos desarrollado muchos procesos de participación ciudadana y se está generalizando el tema de la transversalidad dentro del ayuntamiento. Precisamente a raíz de todo esto hemos generado nuevas inercias que nos llevan a procesos sencillos, ¿no? También hemos identificado en el proceso pues que a veces, que veníamos de esa realidad de departamentos estancos, de, bueno, esto es mi expediente, mi parcela, no voy a compartirte esta información, pero bueno, el ayuntamiento somos todos, aquí estamos todos con el mismo objetivo. Bueno, pues precisamente en esa dinámica yo creo que ya se abre un nuevo escenario, ¿no? Y es mucho más fácil simplificar y sobre todo provocar movimientos también en lo que es el procedimiento también dentro del propio ayuntamiento. Y hay una clave que yo creo que nosotros directamente no hemos aprobado, pues porque no tenemos nuestro ADN hasta ahora, que ahora lo estamos intentando meter por vena, el tema de la evaluación, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pararnos a evaluar qué es lo que hemos hecho, si nos ha servido o no nos ha servido y si a futuro pues, puede ser mejorable, ¿no? Y esta es un poco la tendencia. ¿Cómo lo hemos hecho? Y antes se ha dicho claramente, estamos en un momento fundamental y es el inicio de la legislatura. No hay mejor momento para iniciarse en un cambio. ¿Cómo lo hacemos? A nosotros nos ha venido muy bien suspender, porque en nuestro plan de gestión de legislatura hemos ido directamente al plan de mejora
de nuestro penco directamente y hemos adquirido pues todo lo que teníamos, ¿no? Pues si tenemos que hacer un plan de formación, pues tendremos que hacer un plan de formación. Si tenemos que mejorar la página web, tendremos que mejorar la página web. Si nuestras auditorías a nivel económico no están a la altura de lo que se exige, pues tendremos que hacer ese trabajo. Todo esto se ha trasladado al plan de gestión y el plan de gestión tiene que ser pues el plan de mejora por un lado, pero el plan de gestión, yo les decía a nuestros concejales que tiene que ser el libro que tenemos en la mesilla todos los días, ¿no? Y ese es el documento sobre el que tenemos que trabajar. Pero ya estamos incorporando todos estos aspectos sustanciales de mejora en la gobernanza, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a presentar a esta edición, lo vamos a decir claramente, porque en este proceso de transformación que estamos, esperamos por lo menos tener unos meses más de trabajo por delante para poder llegar a conseguir, pues, sabemos que si nos presentamos ahora, igual nos lo llevamos sin robarlo, sin necesidad de robarlo, pero no ese es el objetivo. El objetivo es, y se ha dicho muy bien, y César lo ha dicho muy bien, ¿no? Pues es un proceso, es un cambio, es una transformación, y ese es lo que precisamente tenemos que provocar. Es relativamente sencillo, aunque también he de decir, y ya acabo, porque las que hemos estado en la Ejecutiva hemos visto un poco la evolución de este proceso, sabemos que los indicadores se han ido limando, que se hace un lenguaje más accesible, ¿no? Que también, yo creo que también tiene un aspecto de mejora, seguramente con respecto a la ciudadanía, pero luego lo hablamos después, lo que es la encuesta, para hacerlo más digerible, ¿no? Y en esa parte, pues también el propio modelo está sufriendo una transformación que lo puede hacer más accesible. Realmente, si nosotros, Urnieta, que es chiqui, nosotros tampoco somos muy grandes, hemos estado cerca, ellos son campeones, pero nosotros hemos estado muy cerca de llegar a poder acceder a la media que se nos pide, yo creo que cualquiera, con un mínimo, yo creo que realmente se puede trabajar. Y sobre todo, si estáis pensando en generar expectativas de cambio dentro de las organizaciones, con los tiempos que tenemos, que es lo que la ciudadanía también nos exige, yo creo que es un momento imprescindible y necesario y una oportunidad.